Buenas amigos, continuando con la clase de programación para PIC, hoy vamos a estudiar lo que es el teclado matricial. Básicamente un teclado matricial es un arreglo de pulsadores. El extremo de todos los pulsadores están conectados en común. Vemos aquí que este lado del pulsador está conectado con el siguiente, así para todos, y el otro extremo también está conectado en común, y así para todos. Esta parte de aquí le vamos a llamar filas, como está nombrado aquí: fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Y todo lo que está en vertical, pues vamos a llamarle lo que es columnas. Está desde columna 1 hasta columna 4. Bien, las filas están conectadas al nivel bajo del puerto B y las columnas están conectadas al nivel alto del puerto B mediante una resistencia de pull-up, ¿verdad? Eso ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, ¿cómo vamos a programar esto? Vamos a ir al código. Lo primero que vamos a hacer es ver toda la cabecera, ¿no? Ya esto ya se estudió. Lo que hemos cambiado aquí es que le hemos llamado al puerto B column fill, que vendría a ser las columnas y las filas. Al RB4 del puerto B le hemos llamado columna 1 y al RB5 del puerto B le hemos llamado columna 2. Vamos a ir más abajo. Aquí es donde hacemos las configuraciones. Hemos puesto el nivel bajo del puerto B como salida y el nivel alto como entrada. Y todo el puerto C le hemos puesto como salida, ya que ahí es donde va conectado el display. Básicamente esto sería todo el programa principal, en donde lo primero que hacemos es limpiar las columnas y filas. Vamos a testear la columna 1. Si está en 1, pues va a saltar aquí a columna 2. Y si columna 2 está en 1, pues va a saltar aquí al GoToMain. Y esto va a hacer que sea un ciclo infinito. Esto siempre se va a mantener en 1, ya que hemos dicho que las columnas están conectadas mediante una resistencia de pull-up. Si le damos simular, pues vemos que siempre se inicia en 1, ¿no? Cada una de las columnas está en 1. Entonces, esto siempre va a ser verdad. Y esto va a estar constantemente testeando, ¿verdad? Pero cuando cambia a 0, cuando presionamos cualquier pulsador de cualquier columna, la columna correspondiente tiene que cambiar a 0. Por ejemplo, si presionamos cualquiera de estos 4 pulsadores que pertenecen a la columna 1, pues la columna 1 tiene que ponerse a 0. Presionamos, cambia a 0. Presionamos, cambia a 0. De igual manera para la columna 2, si presionamos cualquiera de estos pulsadores, pues la columna 2 va a cambiar a 0. Y así es como hacemos el cambio de estado de las columnas. Entonces, solamente cuando presionamos el pulsador, esto va a entrar a esta subrutina. Y va a entrar a fila 1, columna 1. Esto es lo que quiere decir, ¿no? Fila 1, columna 1. Vamos a ver más abajo. En fila 1, columna 1, vamos a mover el dato 14 hacia, hacia las columnas y las filas, o sea, al puerto B. Esto va a hacer que el nivel bajo tenga el dato 14, en donde, en donde estas tres, el RB1, el RB2 y el RB3, van a estar en estado alto y solamente el RB0 va a estar en estado bajo. ¿Para qué hacemos esto?
para testear qué pulsador ha sido presionado. Entonces va a estar aquí en alto, en alto, en alto y solamente el RB0 va a estar en bajo. Y vamos a testear si este pulsador ha sido presionado. Para eso hemos enviado el dato 14 por el puerto B, por las columnas y filas, ¿verdad? Y preguntamos aquí, ¿no? Preguntamos si la columna 1, ¿ok? Si la columna 1 está en 0, pues vamos a llamar a la siguiente subrutina que sería dato 1. Y dato 1 solamente va a cambiar el display, ¿verdad? Todo lo que sea dato es el dato que vamos a mostrar por el display. Por ejemplo, el dato 5 muestra el 5, dato 3 muestra el 3, dato 1 muestra el 1 por el puerto C y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de los datos es un dato correspondiente. Estamos aquí. Entonces lo que hacemos aquí es sacar el número 14 por el puerto B y vamos a testear si la columna 1 ha cambiado a 0. Y si está cambiado a 0, pues vamos a sacar un dato, el dato correspondiente a ese pulsador, ¿no? Pero ¿por qué hacemos esto? Aquí estaríamos testeando la fila en donde se ha presionado el pulsador, ya que en el programa principal estamos testeando cuando se ha presionado un pulsador de una columna. O sea, estamos testeando el cambio de estado de la columna. Aquí estamos testeando la columna. Y según la columna, vamos a testear qué fila está en 0, ¿no? Si aquí está en 0, quiere decir que se ha presionado este primer pulsador con esta columna. Si aquí está en 0, pues quiere decir que está presionado este pulsador más esta columna. Entonces, lo que hacemos aquí es sacar el dato 14 por el puerto B y luego preguntamos si hay un cambio de estado en la columna. Si está en 0, pues saltamos y sacamos el dato correspondiente. Pero cuando está cambiado la columna, simplemente cuando presionemos cualquier pulsador de esa columna, ¿verdad? Si presionamos cualquiera de estos pulsadores, vamos a tener un cambio de estado en la columna. Entonces, de esa manera estamos capturando qué columna ha sido presionada. Si presionamos cualquiera de estos pulsadores, también estaríamos testeando si la columna 2 ha sido presionada. De igual manera para la 3 y para la 4, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos capturado la columna, ¿no? En el programa principal, capturamos qué columna ha sido presionada. Por eso preguntamos si la columna 1 ha sido presionada, ha habido un cambio, o si la columna 2 también ha sufrido algún cambio. Entonces en esta parte capturamos la columna, ¿verdad? Ojalá que me estén entendiendo. Una vez que capturamos la columna, vamos a testear lo que son las filas. Primero, sacamos el dato y vamos a ver que la fila 1 va a estar en 0 y los demás en 1. ¿Por qué? Porque si esto estuviese en 1 y yo presiono este pulsador, pues simplemente llegaría un 1 aquí. Entonces no habría ningún cambio. Así que el PIC reconocería que no se ha presionado este pulsador. Solamente cuando haya un 0 y presionamos el pulsador, pues en la columna va a haber un cambio de estado.
Así es como capturamos qué fila se ha presionado. Bien, por eso es que mandamos el dato 14 para que haya aquí un 0 y los demás estén en 1. Luego preguntamos si la columna ha tenido un cambio de estado, ¿verdad? Y si presionamos el primer pulsador, pues esto va a ser verdad, ya que presionamos el pulsador, la columna cambió a 0 y en ese momento preguntamos, ¿la columna cambió a 0? Sí, esto va a ser verdad y va a sacar el dato. Si no ha sido presionado ese botón, pues va a ir aquí al GoTo y va a testear la siguiente fila. Sería la fila 2 de la columna 1. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? Sacamos un dato y testeamos si esa fila está en 0. Si esa fila está en 0, pues quiere decir que la columna 1 está en 0. Quiere decir que se ha presionado un pulsador. Entonces, en la fila 2 ahora vamos a sacar el número 13 por el puerto B. Esto va a hacer que el RB1 esté en 0 y los demás, ¿no? El RB0, el 2 y el 3 estén en 1. Solamente el RB1 va a estar en estado bajo. Entonces, lo que vamos a hacer es preguntar si la columna 1 ha tenido un cambio de estado. Y como se ha presionado ese pulsador, pues esto va a ser verdad y va a saltar y va a cambiar el dato 3. Va a sacar el dato 3 por el puerto C. Si no se ha presionado ese pulsador, si no se ha presionado el segundo pulsador, pues vamos a ir a testear la tercera fila. O sea, este pulsador de aquí, ¿verdad? Vamos a testear la tercera fila. Entonces, en la tercera fila sacamos el dato 11 por el puerto B. Esto va a hacer que en la tercera fila haya un 0 y en los demás haya un 1. Entonces, si presionamos el pulsador de la tercera fila, pues esto va a estar en 0, ¿verdad? Quiere decir que la columna ha cambiado a 0. Si esto ha cambiado a 0, pues vamos a sacar el dato 5 por el puerto C. Y si no se ha presionado ese pulsador, pues vamos a ir a la fila 4 de la columna 1. O sea, a esta parte de acá, a este pulsador de aquí. Y de igual manera, aquí vamos a sacar el dato 7. ¿Por qué el dato 7? Porque esto va a hacer que la cuarta fila se mantenga en 0 y las demás filas estén en 1. Eso quiere decir que el pulsador se ha presionado, la columna 1 ha cambiado su estado a 0, por ende tiene que ser verdad que la columna 1 está en 0. Y si está en 0, pues sacamos el dato correspondiente. Y si no está, no se ha presionado ninguno de los pulsadores, pues vamos a regresar al programa principal. Básicamente lo que se hace primero es el estado inicial del teclado matricial. Todas las, todas las filas tienen que estar en 0 y las columnas tienen que estar en 1. Ese es el estado inicial del teclado matricial. Luego, si presionamos un pulsador, por ejemplo el primero, presionamos el pulsador, la columna cambia a 0 y en ese momento va a testear qué fila ha cambiado a 0. Eso es lo que se hace aquí, ¿no? En cada una de las filas. Entonces, si se ha presionado el primer pulsador, entonces
Aquí siempre se va a mantener un 0 y los demás en 1. Y vamos a sacar el dato correspondiente que sería un 1. Y el estado inicial vuelve a estar ahí presente, ¿verdad? Todas las filas en 0 y las columnas en 1. ¿Qué pasaría si presionamos el último pulsador? Lo presionamos, la columna cambia a 0 y en ese momento entra a testear todas las filas. Cuando entra a testear todas las filas, pregunta, ¿no? ¿La fila 1 está en 0? No, porque va a estar en 1. ¿La fila 2 está en 0? No. ¿La fila 3 está en 0? No, porque todos los demás se quedan en estado alto. Solamente la fila que ha sido presionada se va a mantener en bajo. En ese momento se pregunta, ¿la fila 4 ha sido presionada? Sí. Testea la fila y entra a la siguiente subrutina y saca el dato por el display. Básicamente así es como se captura el dato de un teclado matricial y lo mismo hacemos para la segunda columna, la tercera y cuarta columna. Siempre vamos a testear la columna primero, si ha sufrido un cambio de estado. Si ha sufrido un cambio de estado es porque un pulsador de esa columna ha sido presionado. Si se ha presionado cualquiera de los pulsadores, pues vamos a entrar a las subrutinas y vamos a comenzar a sacar los datos correspondientes para que solamente esa fila esté en 0. Y vamos a ir preguntando, ¿la fila 1 está en 0? Si es verdad, saca el dato. Si no es verdad, pasa a la siguiente fila. La fila 2 está en 0. Si es verdad, pues va a sacar el dato correspondiente, ¿verdad? Si no es así, pues vamos a pasar a la fila 3. La fila 3 está en 0. Si es verdad, pues va a sacar el dato correspondiente. Y si no es verdad, pues va a pasar a la siguiente fila. Preguntamos, ¿la fila 4 ha sido presionada? Si esto es verdad, pues va a sacar el dato correspondiente. Y si no es así, pues va a regresar y va a volver a testear todo, ¿verdad? Seguramente pasará a la segunda fila, a la tercera fila o a la cuarta fila, ya que solamente las columnas cambian cuando se presionan cualquiera de los pulsadores del teclado matricial. De esa manera se trabaja un teclado matricial, ¿no? Y eso es lo que hacemos aquí. Preguntamos primero sobre todas las columnas. El cambio de estado de una columna. Columna 1 cambió de estado, columna 2 cambió de estado. Si cualquiera de las columnas cambió de estado es porque un pulsador ha sido presionado. Y comenzamos a testear. La fila 1 es 0. Después la fila 2 es 0. La fila 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a la fila 4. Si se presiona cualquier pulsador de la columna 2, pues va a pasar lo mismo. Presionamos la columna 2 y va a entrar a esta subrutina que sería fila 1, columna 2. Y en la fila 1, columna 2, está aquí, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Vamos a sacar el 14 por el puerto B y vamos a preguntar si hay un cambio de estado en la columna, o sea, si ya es 0. Recuerden que solamente esto va a estar a 0 cuando se presione un pulsador. Si se presionó un pulsador, pues vamos a sacar el dato correspondiente. Si no se presionó el pulsador, pues vamos a testear la siguiente fila, que sería la fila 2 de la columna 2. Vamos a sacar el 13 por el puerto B para solamente dejar esta fila en estado bajo y las demás en alto. Presionamos el cambio de estado, testeamos el cambio de estado en la columna
Y si se ha presionado este pulsador, pues vamos a sacar el dato correspondiente. Y si no es este pulsador, pues vamos a testear la siguiente fila, que sería la fila 3 de la columna 2. Sacamos el dato correspondiente para solamente dejar esta fila en estado bajo y las demás en estado alto. Luego, testeamos si hay un cambio de estado en esa fila. Y si hay, pues vamos a sacar el dato. Si no, vamos a testear la siguiente fila, que sería la fila 4 de la columna 2. Volvemos a sacar el dato para solamente dejar esta fila en estado bajo y las demás en estado alto. ¿Ok? Y testeamos si se ha presionado un pulsador, ¿no? Si esto es verdad, pues vamos a sacar el dato correspondiente. Si no se ha presionado, pues vamos a ir al inicio. Entonces, básicamente sería una programación, digamos, repetitiva, ¿no? Ya que siempre sacamos los mismos datos. Aquí tenemos el 14, el 13, el 11 y el 7 para la columna 1. Y para la columna 2 también tenemos los mismos datos. El 14, el 13, el 11 y el 7. Entonces para la columna 3 y columna 4 pues también van a ser los mismos. Vamos a hacer la misma programación. Básicamente lo que vamos a hacer es repetir todo esta parte de acá, ¿no? Todo esto se repite para la fila 3 y para la fila 4. Solamente aquí habría que cambiarlo, ¿verdad? Habría que cambiar, por ejemplo, lo que es columna 1, pues ya no sería columna 1, pues ya sería columna 3 o columna 4, según corresponda. Y aquí tendríamos que aumentar más columnas, ¿verdad? Tendríamos que preguntar si la columna 3 ha sido presionada, si la columna 4 ha sido presionada, o sea, si ha habido un cambio de estado, ¿no? Básicamente es como se testea un teclado matricial. Voy a simular, voy aquí a levantar este pulsador, simulamos, y lo que he hecho ahora es básicamente programar estas dos columnas, la columna 1 y la columna 2. Este vendría a ser el dato 1, el 3, el 5 y el 7. La columna 1 son los datos impares y la columna 2 los datos pares. Sería el 2, el 4, el 6 y el 8. Vemos el 1, el 3, el 5, el 7. Y aquí sería el 2, el 4, el 6 y el 8. Los demás aún todavía no los programo, ya que presionamos y no pasa nada. Pero eso ya sería una tarea para ustedes, ¿verdad? Terminen de hacerlo y practiquen en cómo poder programar las siguientes dos columnas. Otra cosa que podrían hacer es, por ejemplo, aquí ponerle una posición, digamos, a ver, vamos a ir aquí. ah, lo que básicamente hacemos es programar un teclado de este tipo, ¿verdad? Que tiene las letras aquí y los números. Esto vendría a ser un teclado hexadecimal. Pero en una programación, la posición de cada botón es diferente a la serigrafía. Este podría ser, por ejemplo, la posición 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, en la serigrafía está la letra A. Ojo, no confundir la posición de cada teclado, de cada pulsador y la serigrafía, ¿verdad?
podríamos poner aquí B, C, D o cualquier letra que deseemos poner. Sin embargo, la posición va a ser la misma. Siempre va a ser el pulsador 4. Lo mismo eh, hemos tratado de hacer aquí. Vemos que aquí este pulsador nos va a sacar el dato 7, este el 8, el 9, y aquí tenemos el A, B, C, D, la F y la E. Entonces, si presionamos el de aquí, nos debe sacar el dato 7, el de aquí es el dato 0, la D, la C, aquí la A, la B, y este de aquí vendría a ser la E, la F, y así, ¿no? Sucesivamente cada uno de los pulsadores va a sacar el dato que está aquí escrito. El 2, el 8. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer esta programación, aumentar las otras dos columnas y simplemente cambiarle los datos. Simplemente es eso, es algo sencillo para hacer. De todos modos, yo les voy a dejar acá la programación. Aquí ya la tengo hecha. Aquí se ve la programación que ya está hecha para todos los datos, para todas las columnas. Se las voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes lo puedan repasar, ¿no? Y aquí hay algo curioso. Por ejemplo, ¿no? Si queremos sacar el dato F, pues es más fácil sacar este dato de esta manera, ¿no? En forma hexadecimal, ya que esta H para el compilador significa que es un dato hexadecimal. Aquí vemos las maneras de poder sacar cualquier valor en la programación. Lo que normalmente nosotros usamos es el punto, ¿verdad? Para sacar un dato decimal. Por ejemplo, ponemos punto 10, punto 11 o punto 14. Eso es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Por ejemplo, esta parte de aquí es punto 14, que quiere decir que este de acá es un dato decimal, ¿verdad? Pero también hay distintas maneras de ponerlo. Por ejemplo, podríamos poner la letra D y entre comillas simples o apóstrofes, lo que le llaman. Y también de esta manera, ¿no? Con la letra D mayúscula. Un dato hexadecimal podremos sacarlo de esta manera con la H mayúscula y entre apóstrofes con la H minúscula, o podemos poner un 0x y el dato, ¿verdad? Es como siempre iniciamos nuestra programación. Por ejemplo, este dato está escrito en hexadecimal. Comienza con 0x y el dato que queremos sacar. Y así, ¿no? Tenemos diferentes tipos de datos. Tenemos el octal, el binario, que también siempre lo usamos para hacer nuestras entradas o salidas. Se puede escribir de estas dos maneras, con B mayúscula o B minúscula. Un carácter que vendría a ser un ASCII, la cual debemos de poner una letra A. Eh, entre apóstrofes sacamos el dato, ¿verdad? Y una cadena de texto, pues lo tenemos que poner entre comillas dobles, ¿verdad? Aquí ya va una cadena de texto. Entonces, para poder sacar este dato de una forma más fácil por el display, pues lo he puesto como tipo de dato hexadecimal, ¿no? Lo he escrito así. Bien, y otra cosa que les quería decir es, si ustedes ven aquí, estamos usando las resistencias de pull-up, pero en el video pasado hemos aprendido a cómo usar las resistencias de pull-up internas del PIC. Voy a quitar estas resistencias aquí. A ver, voy a quitar las resistencias. Y si vuelvo a simular, pues simplemente el dato
no va a estar bien, no va a estar bien la programación. Para eso tengo que activar las resistencias de pull-up del PIC. Entonces voy al programa y ya hemos visto que las resistencias de pull-up se activan con el BIP 7 del registro Option Reg. Eso se activa poniéndole a 0 este BIP. Entonces voy a sacar el comentario, lo vuelvo a compilar y ahora voy a simular, ¿verdad? Y ahora sí debería funcionar correctamente. Y como se ve, pues funciona de manera correcta, ¿no? Entonces, esta es una aplicación de las resistencias de pull-up del PIC. Nos ahorra espacio en un hardware. Si quisiéramos hacer una placa de este circuito, pues nos ahorraríamos 8 resistencias, ¿verdad? De la misma manera, pues está en el otro circuito que vendría a ser este. Si se dieron cuenta, pues aquí no le puse las resistencias de pull-up, simplemente lo simulé y comencé a sacar los datos. Eso es porque ya en el código ya está activado las resistencias de pull-up. Espero que intenten hacer esta programación. De todos modos, se la voy a dejar en la descripción del video para que lo repasen y bueno, no, espero que les ayude. Bien amigos, eso sería todo por ahora. Espero que les haya gustado. No olviden en compartir y en darle me gusta, ¿no? Conmigo será hasta la próxima ocasión.